Sí, ese fue el que me intentó matar. Yo era pidiendo auxilio, yo gritaba auxilio. Nadie. Se subió encima mío y yo, no vea. Ahí sí decía, no, la tengo que matar, no la puedo dejar viva. Episodio 3. Una nueva víctima. En el pequeño corregimiento de El Águila, en el Valle del Cauca, fue asesinada una mujer mototaxista. Su cuerpo fue dejado en medio de los cafetales de una finca veredal. 10 días después de este hecho, otra mujer, también mototaxista, fue atacada por un hombre que le pidió llevarlo desde Armenia, pero en esta oportunidad la víctima pudo escapar y, a pesar de la gravedad de sus heridas, logró salvar su vida. Gracias a su testimonio, el seguimiento de cámaras de seguridad y de una línea telefónica, las investigaciones apuntaban a un sospechoso: Devani Antonio Correa. Las autoridades ya habían determinado que se encontraban frente a un asesino en serie. El tiempo corría, pero una nueva víctima fue reportada. Mónica Basto habló con los familiares de esta persona. El 31 de marzo de 2022, en medio de una plantación de café y plátano en la vereda San Isidro, en el Valle del Cauca, es encontrado el cuerpo de Marco Aurelio Muñetón, de 56 años, oriundo de Armenia. Cristian Muñetón es su hijo, un joven delgado y de pelo negro, muy parecido a su padre. Habló conmigo desde París, Francia, lugar en donde vive con su hermano. A través de la videollamada, puedo notar sus ojos grandes que cierran con tristeza cuando recuerda lo que pasó la última vez que vio vivo a su papá. Dice que ese día es inolvidable. Notó algo extraño. Cuando eso de que veo el Facebook, cuando veo que una publicación de Marco Aurelio Muñetón, dice que vendiendo la moto en Sevilla, yo en Sevilla, mi papá no estaba en Sevilla, mi papá estaba en San Isidro. Mi papá no sabía manejar redes sociales. Mi papá nunca hablaba por Messenger. Y él en línea y todo esto. Entonces yo dije, no, esto no está normal acá. Ese 31 de marzo, Marco Aurelio había salido en la mañana rumbo a la vereda San Isidro para mostrar la finca de su propiedad a un supuesto interesado en comprarla. Claudia Patricia Rendón es la esposa de Marco Aurelio, una mujer de baja estatura, pelo largo y negro. Al observarla puedo notar su dedicación y amor hacia la familia. Es cariñosa y amable, pero sus ojos encierran una tristeza profunda, como si una nube oscura se hubiera instalado en el alma cuando perdió a su esposo. Así recuerda lo que ocurrió esa mañana. Pues sí, yo se levantó, yo le despaché del desayuno y todo. Cuando yo le dije, amor, faltan 5 para las 7, me dijo, sí, amor, ya me voy. Y no, pues ya ahí no volví a saber nada de él. Pero cayó la noche y la familia Muñetón no tenía razón de Marco Aurelio. Cristian recuerda cada minuto de esa larga espera. Llamábamos y ya ahora sí timbraba el celular de mi papá, pero contestaban y el señor lo dejaba así que corriera la llamada. Y mi papá en línea en WhatsApp, en línea en Messenger, una cosa que él nunca usaba eso. Ahí fue donde me entró el desespero, pues, y tocó empezar la búsqueda. Claudia recuerda que esa noche la pasaron en vela con Cristian y no olvida lo que él le dijo en medio de la angustia. No, Claudia, yo ya no aguanto más, algo le pasó a mi papá. Entonces me dijo, no, yo mañana me voy a madrugar para la finca a buscarlo. Pero tenían que comenzar de inmediato. Por eso, esa noche salieron a las calles. Salimos al centro para buscarlo, donde se metía. Bueno, nos fuimos por allá, lo busqué, de nos fuimos para el hospital, las clínicas, nada. Y llámelo y nada, no, el celular ya apagado. Y a primera hora del día siguiente, Cristian recibe una llamada de su primo, quien vive en una finca vecina a la que ofrecía en venta Marco Aurelio. Me llamó Raúl y me dijo, Cristian, le tengo noticias de tu papá. Y yo, uy, Dios mío, ¿qué pasó? Me dijo, sí, mijo, y no son buenas. Y ahí fue cuando todo nos cambió, en ese momento nos cambió la vida. A las 7 pasaditas me llamó el hijo
Entonces, pues no, pues yo me puse como una loca, yo me desesperé. Mientras habla conmigo, Cristian hace una pausa. Sus ojos se llenan de lágrimas. Respira. No es fácil recordar lo que encontró al llegar a la finca. Era el cuerpo de su padre boca abajo y con múltiples heridas de arma cortopunzante. Cristian llora y vuelve a respirar profundo. Luego me describe cómo fue el levantamiento del cuerpo de Marco Aurelio. Lo hicieron los familiares porque, según las autoridades, el lugar era de difícil acceso y así lo quiso la familia. Pero a mí me tocó llegar, que me enviaran una bolsa, solo bajo una patrulla de la policía que hizo en el acompañamiento, una motorizada, solo 2 policías, y me mandaron la bolsa del CTI en un Willys. Pude meter a mi papá en esa bolsa, parecía eso, como usted echando el marranito en una bolsa y despáchelo. Cuando las autoridades comienzan a investigar la muerte de este hombre, su familia les dijo algo que los dejó impactados. Marco Aurelio Muñetón era mototaxista. Lo que más temía la policía sucedió. Había una nueva víctima. En ese momento sintieron que estaban ante un asesino en serie. Manuel, la última víctima, Marco Aurelio Muñetón, era un hombre tranquilo, familiar e ingenuo a pesar de su edad. Así lo describe su esposa. Muy confiado, él confiaba mucho en las personas, a mi esposo le faltó fue malicia, o sea, no, él era muy noble, es que digo yo, era una nobleza que no, nobleza donde lo llevó. Mauricio, otro de los hijos de Marco Aurelio, describe a su padre desde París a través de videollamada. Era hasta demasiadamente tranquilo, quizás tenía sus fallas como toda persona, pero virtudes tiene muchas, un hombre muy trabajador. Cristian recuerda que su padre se dedicó al mototaxismo cuando se acabó el trabajo en el oficio que por años había ejercido, la construcción. Me dijo, no amor, me voy a poner a hacer motorratón para buscarme siquiera para la panelita. Llevaba que no lleva ni 15 días. Lo hizo como por no quedarse sin hacer nada, porque él era un hombre muy activo, nunca le gustaba esperar que alguien le regalara algo, no, siempre él quiso trabajar por lo suyo, sin que nadie le regalara nada, ni quitarle nada a nadie. Sentada en la sala de su casa y sosteniendo una foto de su esposo en la mano, Claudia recuerda que Marco Aurelio tenía entre sus planes ahorrar sus ganancias para cumplir el sueño de vivir en Europa. Él en esos días ya tenía pensado irse para Francia por el hijo, se va a ir con el otro hijo, con Cristian. Pues él me dijo, no amor, voy a vender la finca, yo la dejo bien ubicada a usted y a las niñas y después de que yo esté bien por allá, mando por ustedes. El 31 de marzo, Marco Aurelio Muñetón recibió una llamada de Bani Antonio Correa, sospechoso de la muerte de María Liliana Ramírez y la agresión a Yamileda Archila. Según recuerda su hijo Cristian, el motivo de la llamada era concertar una cita para que lo llevara a conocer la finca que Marco Aurelio tenía en venta en el Valle del Cauca. Yo lo conocí el día que mi padre lo llevó a la casa para que yo le mostrara los papeles de la finca. Cuando mi papá llegó con él a la casa, pues el señor tenía un comportamiento tranquilo, ¿sí? Bueno, en la conversa, él me dijo que tenía esposa, que tenía 3 hijos. Pues una conversa que empezamos a hacer ahí como si él conociera de mucho tiempo a mi papá, pero yo era la primera vez que lo veía. Al día siguiente, Marco Aurelio fue encontrado muerto en su finca, con múltiples heridas. En su oficina, y mirando el expediente del caso, el intendente Santiago Chica, uno de los investigadores, me contó más detalles sobre lo que encontraron en el lugar del asesinato. Tenía casi las mismas características que en el hecho presentado a la señora Liliana y las lesiones a la señora Yamilet. Los comportamientos de un asesino pueden proporcionar pistas valiosas sobre su personalidad, motivaciones, patrones de conducta y otros factores relevantes para la investigación. Por ejemplo, si el asesino ha cometido varios crímenes en diferentes lugares,
El análisis de sus comportamientos podría ayudar a identificar patrones en su modus operandi, como el tipo de víctimas que selecciona o las armas que utiliza. Esto puede ser útil para identificar a otros posibles objetivos. Mónica, ¿qué había en común entre todas estas víctimas? Manuel, una vez establecieron que las 3 víctimas se dedicaban al oficio de mototaxismo, el camino comenzaba a despejarse. Así me lo contó el equipo que lideraba las pesquisas. Hablé primero con el coronel Eber Gómez, comandante de policía del Valle del Cauca. Coronel, ¿cuál era el factor en común que tenía Devani Antonio Correa para conquistar a sus víctimas? Se hacía amigo de ellos durante casi 3 días. Después de ser amigo de ellos, él buscaba llevarlos a un sitio aislado, retirado, una zona boscosa donde posteriormente atentaba contra ellos y los mataba. Pero también analizaron otras pistas. Esto me dijo el intendente Santiago Chica de la Sijín de Cartago. Tenemos varias características similares. La primera es que utilizaba las mismas prendas de vestir, en este caso la chaqueta con franjas amarillas. La segunda, que las víctimas siempre presentaban lesiones en la parte del cuello, en la espalda y en las manos. Y la tercera era que las víctimas eran mototaxistas. Sabíamos que nos estábamos enfrentando a un posible asesino en serie que estaba perfilando sus víctimas y que estaba cada día tratando de cometer un hecho. Pero Mónica, ¿cómo era este sospechoso? Julián Ramírez, capitán de investigación criminal, lo describe así. Esta persona era una persona totalmente familiar, tranquila, era una persona que no generaba desconfianza a primera vista, pero esta persona era totalmente calculadora y sabía exactamente a dónde quería llevar a sus víctimas para cometer estos hechos. En este punto, un poco más de 2 meses después del primer asesinato, las autoridades ya habían logrado determinar que se encontraban frente a un asesino en serie. Uno que cazaba a sus víctimas incluso a través de redes sociales. Sabía cómo ganar su confianza y después llevar a cabo su macabro plan en zonas alejadas como los cafetales. Sabían que en cualquier momento volvería a atacar.